España siglo XXI, hoy, en el mes de mayo de 2016, pues con Juan Carlos Girauta, el portavoz del Partido Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, pues hasta hace unos días, porque se nos han disuelto las cámaras y vamos abocados a nuevas elecciones. Nadie mejor que él, pues para darnos unos trazos fuertes, pero también una pincelada fina por lo que está pasando en la España del siglo XXI, en esta España marcada por la incertidumbre. Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y siempre una primera pregunta que hago a todos los que vienen o se atreven a sentarse ahí. ¿Qué es para ti España, Juan Carlos? España es ante todo un referente cultural, es un referente moral, es un referente histórico y sobre todo es una obra que nunca se termina de construir. Así que España es algo vivo, dinámico, que será lo que queramos que sea entre todos y que de vez en cuando, a pesar de todos los pesares, a pesar de avatares amargos, de vez en cuando surge gente que le aporta las ganas y la ilusión para renovar, refrescar el proyecto y volver a hacer, volver a vivir una etapa nueva que vale la pena. España es la noche amarga de la guerra y de la dictadura, pero España es el despertar esperanzador de la transición. España es el país que parece condenado a ir siempre por detrás de los avances liberales del resto de Europa, pero España también es aquella que contra todo pronóstico pues lleva casi 40 años en un régimen de libertades bajo una constitución dentro de la Unión Europea y perfectamente homologable con las grandes democracias del mundo. Por lo tanto, España es sobre todo un proyecto en marcha, un proyecto que es modelado por los españoles, ¿no? y por lo tanto tiene esa peculiaridad que tienen los proyectos, ¿no? Los proyectos importantes que se convierten en la gran profecía autocumplida. Si su gente no cree en el futuro, España se ensombrece y se empobrece. Si su gente cree en el futuro, España se ilumina y se enriquece. En 1982, cuando triunfa el Partido Socialista, se disuelve la UCD, Manuel Fraga hablaba del triunfo del bipartidismo imperfecto. Estamos en el año 2016 y parece ser que las imperfecciones le han crecido a este bipartidismo. ¿Ciudadanos es una imperfección, es un brote de oxígeno ante un régimen que necesita renovarse? Bueno, vamos a ver, es que la gente es la que marca con su voto lo que es en cada momento la necesidad política, pública, en fin, los reproches, las expectativas, las ambiciones, aquello que no se quiere volver a editar. Entonces, cuando algo se conforma con muchos millones de decisiones, tenemos el recurso de personificar todas esas voluntades distintas en una sola, es decir, España ha pedido no sé qué, recurso que a mí no me gusta mucho, o tenemos la forma más fiel a la realidad de verlo, que es, bueno, la resultante de todas estas fuerzas, ¿no? Es esta. Bueno, ¿cuál es la resultante? La resultante es que el mapa político español está lo bastante fraccionado como para que no vayan a funcionar más los gobiernos de mayoría absoluta, ni los gobiernos de casi mayoría absoluta que sistemáticamente en la historia de nuestra democracia han buscado su muleta en un nacionalismo periférico, generalmente el convergente catalán, que aportaba los escaños que le faltaba al que casi tenía la mayoría absoluta a cambio de la impunidad para que un grupo de personas hiciera negocios y esparciera su red
de control sobre la sociedad catalana. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, hay varias cosas que son buena noticia, muy buena noticia, ¿no?, en el nuevo marco, empezando por el final. Ya nunca más el nacionalismo periférico, que no trabaja por el interés general, pero que tampoco trabaja por el pequeño interés general de Cataluña o del País Vasco. Trabaja, en el caso catalán por lo menos, ha trabajado por el interés particular de unas familias. Bueno, eso ya no va a ser la muleta, ya no vale, ya no cuenta. El otrora prestigioso nacionalismo catalán, que contribuía a la gobernabilidad porque eran muy sensatos y tenían mucho seny, se ha convertido en un partido apestado, del cual ni siquiera los socialistas aceptan la abstención. Esto es un cambio muy importante. Así que las mayorías que no va a dar ya más, mayorías absolutas, el pueblo español, van a tener que formarse con pactos entre fuerzas de ámbito nacional. Los últimos 4 meses, cuando grabamos esta entrevista, acaba de terminar el plazo para poder formar un gobierno después de las elecciones de diciembre de 2015, y vamos a volver a elecciones el 26 de junio de 2016. Esta es una etapa de algún modo de transición, en la cual hay dos partidos que han demostrado su incapacidad de entender la nueva realidad. Es muy sorprendente que uno de estos dos partidos pertenezca a eso que llaman la nueva política. En realidad es porque no es nada nueva, ¿no? Pero los que no la han entendido, ¿quiénes son? El Partido Popular, que ha preferido utilizar un argumento bastante demagógico y bastante simple, quizá por lo simple que es, haya funcionado, ¿no?, entre los suyos o parte de los suyos, que es, como yo gané las elecciones, yo tengo que gobernar. Eso es engañar al pueblo, porque la demagogia en sentido estricto, ¿no? No se gobierna porque se ganan las elecciones como se gana un concurso de belleza, ¿no? Ha quedado primero, o como se gana la Eurovisión, tiene más puntos, ¿no? Los gobiernos se forman articulando mayorías parlamentarias, y el PP no ha sido capaz de articular ninguna porque ni siquiera lo ha intentado. Mariano Rajoy le dijo al rey de España que no aceptaba su encargo de intentar la investidura, por lo tanto ni siquiera lo ha intentado. El rey de España le dio la iniciativa entonces al líder del segundo partido más votado, que era el Partido Socialista, y este sí lo aceptó. Con lo cual, afortunadamente, se puso en marcha el reloj constitucional que permitía que empezaran a contar los 2 meses que prevé el artículo 99 de la Constitución, para que, si no se ha podido investir empezando a contar desde la primera investidura fallida, ¿no?, si en 2 meses no se puede formar gobierno, pues se disuelven las Cortes automáticamente y se vuelve a convocar elecciones. Esto es lo que ha sucedido. Y aparte del PP, ¿quién es el otro partido que no ha participado en el necesario espíritu de pacto que tiene que imponerse en España? Ha sido Podemos. En su caso, ¿por qué no lo ha hecho? Bueno, yo creo que está claro a la vista de lo que ahora está intentando hacer, ¿no? No lo ha hecho porque Podemos quiere arrebatarle al PSOE la supremacía en la izquierda, cree que le va mejor unas nuevas elecciones para debilitar al PSOE, y en definitiva son dos las formaciones que sí hemos pactado, un acuerdo de gobierno para el cual no ha habido suficiente apoyo parlamentario, pero sí que es el primer caso de acuerdo de gobierno entre dos fuerzas políticas en el ámbito nacional, en España, en toda la democracia. Es el primer caso. Y ahí está, ¿no?, como valor. Por lo tanto, hay dos partidos nacionales que sí que hemos demostrado disposición al cambio, a transar, a negociar, a ceder. Sin ese espíritu de consenso, con el cual, por cierto, nació nuestra democracia, va a ser imposible gobernar. Sin pactos no habrá nuevo gobierno.
Por lo tanto, quien no esté preparado para pactar, quien crea que pactar con otro, con el inevitable componente de concesión que eso siempre tiene, es traicionar, no sirve para la nueva etapa. Quien crea que firmar un pacto con otro partido es echarse en brazos de otro partido, no está preparado para la nueva etapa política española. Juan Carlos, la gente de la calle se pregunta, ¿y qué va a pasar? Muy pocos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero orientar ahora esta tertulia sobre un tema. El debate del Estado de la Nación parece ser que es un debate de contables. En pocas ocasiones nos encontramos pues que aquello se convierta en presentar los grandes proyectos que necesita nuestro país, más allá de esas reformas para aligerar el gasto público. ¿Qué proyecto tiene para España Ciudadanos? Oye, me ha encantado eso que parece que sea un debate de contables, porque es exactamente así. Y yo creo que eso también ha distanciado a mucha gente de la política, porque claro, los debates sobre contabilidad o bien no se entienden o bien son muy aburridos, salvo que uno tenga una especial querencia. Porque claro, al final son debates que parece que se hagan con manguitos y visera, ¿no? No, la política es una cosa mucho más estimulante y mucho más ambiciosa, ¿no? Claro que hay que hacer las cuentas y claro que hay que cumplir con las condiciones de reducción del déficit y todas esas cosas, hay que hacerlas, está claro, eso va de suyo. Pero la política es algo mucho más grande. Desde la acción política podemos reformar la educación en España, por ejemplo, que es la gran cuestión. O sea, si hubiera que escoger una sola cuestión en política, escogeríamos, desde luego en Ciudadanos lo tenemos clarísimo, la educación. O sea, o le imprimimos un giro radical al modelo educativo español, o España se queda sin futuro. Y como no lo vamos a permitir, porque como te decía antes, en estas cosas las profecías se autocumplen, nosotros tenemos la firme decisión de transformar la educación en España para que se convierta en lo que tiene que ser, que es el generador del talento, de la innovación, de la cultura y de los valores que hacen que una sociedad sea una sociedad libre, avanzada, próspera, solidaria. Y eso se hace en todos los niveles educativos. Se hace desde los 0 años, o sea, porque creemos que de los 0 a 3 años también la educación tendría que ser pública y gratuita, porque hay una necesidad absoluta, dadas las nuevas formas de vida y de familia y de horarios y de movilidad, de conciliar la vida laboral y familiar. Porque después en la escuela tenemos que hacer un enorme trabajo para prestigiar a los profesores. Hay que hacer entender a la gente que los maestros son el núcleo de una sociedad, son su parte más importante y como tal deben ser los más prestigiados. Y a cambio de ese prestigio también hay que ofrecerles la oportunidad de una formación continuada, de un modelo de centros con alta autonomía, donde la figura del director del centro se revalorice y se convierta también en un sello distintivo. Cada centro tiene que tener su carácter y cada director de centro tiene que imprimírselo. Y en la sociedad se tiene que saber que ser maestro es lo más difícil que hay, que la nota más alta de la selectividad tiene que ser para los que quieren ser maestros. ¿Por qué? Porque es lo más prestigiado. Ese es el modelo que nosotros queremos. Y queremos ese modelo, además, en unas aulas donde las lenguas vehiculares sean 2 allí donde hay una lengua oficial y 3 allí donde hay 2 lenguas oficiales. Porque el inglés debe incorporarse como lengua vehicular a la educación para que no solo tengan el futuro abierto fuera de nuestras fronteras los hijos de quienes se pueden pagar los veranos en Inglaterra o en Estados Unidos. Queremos que sean competentes en inglés los hijos de todos los españoles.
y que por el hecho de pasar por una escuela pública, por el instituto, por la escuela pública gratuita, universal en España, uno ya sea competente en inglés, por supuesto en español y además en la lengua oficial que sea en cada territorio donde existan dos. Y en el terreno universitario, que es tu especialidad, vuestra especialidad, pues yo no quiero hacer muchas afirmaciones porque aquí quien sabe de eso eres tú, pero sí que quiero decir que la Universidad Española tiene que imitar algunos modelos externos, tanto en cuanto a su capacidad expansiva como a la capacidad de incorporar la innovación académica y de devolverle a la sociedad la innovación en términos de tecnología y para aquellas carreras que tienen un carácter más técnico y en términos de nuevos esquemas de pensamiento en materias que tienen más que ver con las humanidades, ¿no? Es una universidad que tiene que empezar a dejar el espíritu de las capillitas y de la endogamia y el espíritu funcionarial en el peor sentido de la expresión, que no se me entienda mal, funcionarial en el sentido de Larra, y que tiene que empezar a abrirse al mundo y al intercambio y comprender que una universidad no puede ser local ni localista, no puede tener una ideología. La universidad es una cosa mucho más grande, donde uno tiene que contemplar el mundo del pasado, del presente e imaginar el del futuro y provocarlo, ¿no? Juan Carlos, antes hablabas de pactos. Están siendo muy difíciles. En un momento de nuestra historia, quizás ejemplar como fue el 1978, se llegaron a pactos por parte de diversas fuerzas, quizás porque estas fuerzas tuvieran un proyecto. Quizás el fracaso de los pactos al día de hoy es porque algunas de las fuerzas que buscan sobrevivir no tienen proyecto en la arena política española. Bueno, es muy posible que eso esté sucediendo. También, a ver, yo creo que esto es multifactorial, ¿no? También tenemos una diferencia crucial, que es la sensación viva, real, en el año 77, en las Cortes Constituyentes y en esa etapa política, hay una sensación en España de que nos estamos jugando la libertad y que en la medida en que seamos capaces de hacer una constitución y de diseñar un régimen democrático homologable, pues vamos a coger el tren de la historia y de Europa, y si no, vamos a estar fuera de eso, ¿no? Y entonces, para construir la democracia, pues en ese momento hay una mayoría que lo tiene muy claro, pero también hay unos protagonistas políticos que son providenciales. Es que la figura de Suárez es providencial. La figura de Adolfo Suárez es providencial. Es el hombre que representa la ruptura con el pasado, encarna la constatación de que esto va a cambiar de verdad. Y es verdad que cuando él llega en el verano del 76, creo que es, a la presidencia del gobierno, pues toda la izquierda considera que es uno más y que, bueno, además, fíjate, fue director de la televisión del régimen y tal, y nadie espera nada, pero a los pocos meses la gente ya está convencida de que el compromiso de Adolfo Suárez con la democracia de verdad es pleno, porque lo era, y lo era a pesar de los pesares, que eran muchos, mucha hostilidad en ambientes que lo consideraban un traidor. También, digamos, a veces ahora cuando se dice se ha echado en brazos de este por pactar, a mí me recuerda cuando llamaban traidor a Suárez por haber legalizado al Partido Comunista y bueno, estas cosas. Pero hay otros protagonistas que también fue muy afortunado que estuvieran ahí. Felipe González era muy joven, pero ya era un estadista, como se ha demostrado después, y lo sigue siendo ahora.
Oye, Manuel Fraga, pues era un hombre lo suficientemente inteligente y culto y que conocía lo bastante los entresijos de lo que es la administración y de lo que es el Estado como para comprender pues qué reformas eran necesarias, ¿no? Y Santiago Carrillo, que había sido un personaje tremendo en los años 30, pues aparece en los años 70 jugando un papel pacificador, de consenso, y que se convierte en una pieza clave del cambio democrático en España. Entonces, es verdad que fueron unos personajes que estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro, en esta época no hay el miedo a la involución, y eso es un error, porque la libertad no es gratis ni viene puesta por defecto en el mundo, ¿eh? O sea, lo normal, el estado normal de un colectivo humano no es vivir en democracia y en libertad, es vivir en estado de naturaleza. Lo otro es una elaboración que viene a base de comprender que es mejor tener leyes y cumplirlas y respetarnos y respetar las esferas de privacidad y de libertad de cada cual, ¿eh? Pero la libertad no es gratis, la libertad tiene un coste y ese coste hay que pagarlo, y mucha gente esto no lo sabe, y no lo sabe, claro, muchos jóvenes que han nacido en democracia, y se entiende que no lo sepan, ¿no? Y después pues también veo perfiles que no soportan una comparación con sus homólogos de la época, ¿no? Es decir, en fin, ¿quién sería, qué papel habría jugado un Rajoy, ¿no? Bueno, lo sabemos porque podemos leer cosas de las que él escribía entonces, ¿no? En fin, no quiero entrar ahí, ¿no? Pero hay grandes distancias. O sea, ¿con quién podemos comparar a Carrillo? ¿Con Pablo Iglesias, que está en contra ahora de la ley de amnistía? La ley de amnistía que fue la gran causa y la gran consecución del Partido Comunista, defendida con vehemencia y gran eficacia por Santiago Carrillo o por Marcelino Camacho, y que ahora dice que eso fue una componenda, que fue una manera intolerable de dejar fuera de foco una serie de cosas y tal. No digamos que con Izquierda Unida, que se ha convertido en un partido, en un grupo insignificante. Es muy deprimente la comparación, ¿no? Santiago Carrillo hace su primer acto público con una bandera española constitucional. O sea, ¿dónde está esa bandera en los actos de Izquierda Unida o de Podemos en este momento? Lo que ahora hay son cualquier bandera que no sea española. Y cualquier hombre que quiera romper España es un hombre de paz o un hombre respetable, y cualquier proyecto que quiera romper la soberanía española, no solo hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporarlo al programa. No aguantan la comparación, ¿no? No aguantan la comparación. Juan Carlos, en este teatro español, que es que no recuerda al 78, sino más bien al 98, vamos a hacer un cambio de tercio. ¿Quién es Juan Carlos Girauta? Yo soy, pues, un barcelonés, un español de Barcelona. Yo soy una persona que siempre ha tenido una gran curiosidad intelectual y una gran afición a escribir, que estudio la carrera de Derecho, que después estudio el MBA de ESADE, que escribo ficción y escribo ensayos, y que me dedico una época de mi vida a la abogacía, otra época me dedico a la formación de directivos, en seminarios de empresa, y de repente, teniendo ya más de 40 años, 41, 42 años, le doy un giro a mi vida y me convierto en analista político y me paso al mundo del periodismo de opinión, por circunstancias completamente imprevisibles, que de ningún modo podía haber imaginado ni calculado. Y me paso haciendo, pues, de columnista y de colaborador en programas de radio, televisión, columnista en ABC, y, en fin,
me paso haciendo eso pues como 12 años, más o menos, 11, 12 años. Y que de repente, en un nuevo giro del destino, pues acepto la propuesta de Albert Rivera para ir en una lista a las elecciones europeas de número 2, es decir, no para salir, porque no era previsible que saliera, era dificilísimo conseguir uno, pero dijimos, vamos a intentar que salga uno, venga, que es Javier Nart, que es un hombre conocido y a lo mejor con su tirón, y yo pues me sumo a ese proyecto pues con entrega y además me lo pasé muy bien en esa campaña, fue una cosa formidable y resulta que salí, o sea que sacamos 2 escaños contra todo pronóstico y que por tanto pues con más de 50 años entré en la profesión de político. Yo creo que esto ha sido en realidad muy bueno, es decir, yo estoy muy contento de haber sido autónomo durante muchos años, de saber lo que significa ser autónomo, lo que significa contratar gente, lo que significa pagar las nóminas, las facturas, lo que significa tener problemas que solo tú te puedes resolver y de algún modo resolverlos, lo que significa que te retiren líneas de crédito de un banco, lo que significa planificar y conocer pues los éxitos y los fracasos, que ambos instruyen mucho, como decía Kipling, ¿no? Pero que son farsantes, ¿no? Que son farsantes. Y que, por lo tanto, pues cuando uno llega, habiendo pasado todo eso, a la política, yo creo que es un hombre mucho más realista, ¿no? Que cuando habla de las cosas de las que se discute, sabe de qué habla. Cuando se habla, pues, en fin, vamos a hablarle de los autónomos, porque pues sí, yo lo he sido toda mi vida. ¿Quién me va a contar a mí lo que padece un autónomo? ¿Quién me va a contar a mí las ventajas de que si empiezas a dedicarte a algo no tengas que pagar 300 euros al mes mientras no facturas, sino solo 45? Pues, claro, esa es una propuesta nuestra ¿cómo no voy yo a saber que es buena? Si yo he vivido el pagar 300 euros al mes cuando no los ingresas, ¿no? O cómo no voy a conocer las cosas que tienen que ver pues, con la liberalización de ciertas profesiones cuando las he ejercido. ¿Cómo no voy a saber lo que es presionar a la prensa o la importancia de la libertad de prensa cuando me he dedicado a opinar en fin, por lo tanto, a mí me parece que estoy en una franca posición de ventaja, siendo un novato político, frente a aquellos que presentan un currículum consistente en haber entrado en las juventudes de un partido, haber conseguido un escaño y haber pasado 25 años callado para no destacar mucho y no molestar a nadie, y un día aprovechar la oportunidad y llegar a portavoz de tu grupo parlamentario. Mira, yo he llegado a portavoz de mi grupo parlamentario sin hacer nada de eso y con una rapidez inusitada. Juan Carlos, próxima estación, 26 de junio. Es muy poco tiempo para que la gente cambie su sentido de voto. Sin embargo, los españoles hemos estado viendo la política espectáculo durante estos meses. Un espectáculo en muchas ocasiones calificado por la ciudadanía corriente como bochornoso, teniendo en cuenta la situación que tenemos en este país. ¿Cuáles son tus deseos para ese 26 de junio? Yo desearía que los españoles, que con toda justicia consideran que esto ha sido un fracaso, porque lo ha sido, en la medida en que no se ha podido formar un gobierno, sean también conscientes de un par de cosillas. Una, que es peor un mal gobierno que otras elecciones. Y dos, que no todos los políticos nos hemos comportado igual. Algunos hemos llegado a acuerdos y hemos demostrado disposición al acuerdo. Otros han bloqueado cualquier posibilidad de gobernabilidad. Yo no sé si eso la gente lo va a distinguir o no. Aquí el experto sociólogo eres tú y me lo podrás contar tú a mí más bien. Pero quiero pensar que la gente, o por lo menos mucha gente, va a diferenciar entre encerrarse
después de decirle que no al rey y echarse una siesta 4 meses, va a diferenciar entre eso y sentarse a negociar durante un mes, sus días y sus noches, con un partido distinto para, sabiendo que no obtienes la mayoría, decir, miren, es posible acercar posiciones entre partidos distintos. Por favor, apoyen esto. Yo creo que la gente sabrá distinguir cosas como que Pedro Sánchez podría ser presidente de gobierno ahora mismo si hubiera oído los cantos de sirena de Pablo Iglesias. Le bastaba con decir, sí, Pablo, tendrás la vicepresidencia y medio gobierno, y que nos apoye el PNV, que nos va a apoyar, y que se abstengan los separatistas catalanes. Hace eso y en estos momentos sería presidente de gobierno. Y no lo hace porque nosotros, el primer día en que el rey le hace el encargo, nos sentamos con él y empezamos a negociar cosas con ellos. Y nos comprometemos, porque cuando uno negocia muchas horas con un equipo, con 2 equipos, al final pues se crea mucha proximidad cuando vas consiguiendo una, y al final eso se convierte en un activo que solemnizamos, es verdad, y algunos algunos protestan de que se solemnizara. ¿Cómo no lo vamos a solemnizar? Si estamos orgullosísimos. ¿Y eran orgullosos de haber cedido? Sí. Orgullosos de haber cedido y haber hecho ceder, orgullosos de haberse dado la mano con otro partido, orgullosos de leer la nueva realidad en la que sin pactos no será posible gobernar. Entonces, yo quiero creer que hay gente que distinguirá entre el que se echa la siesta 4 meses después de bloquear y decirle no al rey, y los que hacemos un esfuerzo para hacer posible un gobierno. Ahora, no sé si eso pasará o no. Ya te digo, me lo tendrás que contar tú, que eres el experto. Juan Carlos, muchas gracias, sobre todo por estos buenos augurios y tu buen hacer en esta España caínita. Yo creo que cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos es cuando tenemos proyectos de futuro y cuando sabemos mirar el horizonte sin tener pues la tortícolis del retrovisor del pasado. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un verdadero placer. Y gracias por haber estado en UNIR. Muchas gracias, Juan Carlos.